Buenos días, amigos y amigas. Nuevamente nos encontramos reunidos la palomilla de los podcasts. Se encuentra el doctor José Omar Tinajero Morales, ¿Qué tal? Buenos días. licenciado Marcelo Macías y Velasco, y su servidor Jorge González Morales, que muchos me conocen como Basaldúa, tercer apellido. Nos encontramos en el Museo Eremitorio Fray Domingo de Betanzos y el tema que vamos a tratar el día de hoy es precisamente Betanzos, vida y obra y su devoción por Santa María Magdalena. Esto en conmemoración de los 500 años de la evangelización de Tepetlaustoc, los 100 años del libro de Alberto Carreño, que habla sobre Fray Domingo de Betanzos, una de las fuentes más fidedignas. El 20 aniversario del Eremitorio, del que por cierto Tinajero fue fundador, Ya aquí como con museo. nosotros, como museo. Y finalmente el onomástico de Santa María Magdalena el 22 de julio. Así es. Pues vamos a entrar en materia. Iniciamos con el nacimiento de Betanzos, que fue en 1480 en León, España. Él estudia Derecho Civil en 1500 y se recibe en la Universidad de Salamanca. Después de recibir, él provenía de una familia acomodada, pero después de recibirse no encuentra él una satisfacción profesional y decide irse a la isla de Ponza, en Nápoles, Italia, de eremita, a la contemplación divina, a estudiar sobre Dios. Posteriormente él regresa y desde antes, pues, pero nuevamente se encuentra con su amigo Pedro de Arconada. Platican sobre esta situación de los eremitas y se encuentra con que Arconada ya se ha convertido a dominico. En ese momento, Betanzos decide hacer su conversión a dominico a instancias de su amigo Pedro de Arconada. Tinajero, la conversión de Betanzos es a dominico. ¿Tú podrías decirnos quiénes fueron los dominicos? Sí, es una muy buena pregunta, Jorge. Los dominicos, también conocidos como Orden de Predicadores, se fundan en el siglo XIII por Santo Domingo de Guzmán, que se había dado cuenta que en el sur de Francia había grupos heterodoxos y se da cuenta que era necesario fundar una orden que se dedicara a la predicación. La predicación antes estaba exclusivamente dedicada por los obispos y se aprueba en 1215 por Inocencio III de palabra, y ya Honorio III al año siguiente ya confirma la orden. La orden tiene como carisma contemplar para compartir lo contemplado, y es una orden que siempre ha defendido la fe. Por eso de ahí viene el nombre. Muchos piensan que dominicos es por Santo Domingo de Guzmán, pero en realidad es por el juego de palabras en latín, dominis canis, que quiere decir los perros guardianes del rebaño del Señor. ¿Por qué? Porque siempre defendieron la ortodoxia. Era una orden mendicante y por sus características era una orden todoterreno. A donde había cuestiones complejas era donde mandaban a los dominicos. Entonces esos son los dominicos a los cuales entra Betanzos. Como tú dices, anteriormente había sido ermitaño, y los ermitaños, pues ellos surgen en el siglo IV con los padres del desierto. Entonces él va a ir sintetizando estas dos visiones del tanto lo que es el ser el dominico como ser ermitaño. Ok. Antes de su conversión, sabemos que Fray Domingo se llamaba Francisco, Marcelo. Sí, ¿Por qué toma el nombre de Domingo de Betanzos? ¿Nos podrías comentar? bueno, realmente Domingo de Betanzos, al tener la amistad con Pedro de Arconada, ¿verdad?, que era dominico,
y por lo que acaba de decir el profesor Tinajero, esas personas que están dispuestas a todo terreno, ¿verdad? Tomar los hábitos de dominico, y aunque él era ermitaño, eso quiere decir que no tenía contacto realmente con la sociedad, con la gente, ¿no? Entonces yo creo que es ese proceso que sufre Domingo de Betanzos. Es muy interesante, ¿no? Una persona aislada, cómo integrarla a una sociedad y cómo ser emblemático en esa sociedad. Sí. ¿Nos podrías abundar, Tinajero? Sí, bueno, él se llamaba originalmente Francisco. Hay que recordar que en las órdenes religiosas, como una forma de renuncia al mundo, se cambiaban el nombre y escogían en primera instancia el nombre de un santo de su devoción. Entonces, cuando Francisco conoce la vida de Santo Domingo de Guzmán, se apasiona y ve que no estaba tan alejado también de la vida eremítica, que también había tenido participación eremítica también Santo Domingo de Guzmán. De hecho, era le gustaba mucho el libro que se llama Las Colaciones de San Juan Casiano, que era un libro de eremitismo. Entonces decide cambiarse el nombre y se pone Domingo. Y se pone de Betanzos. Generalmente el apellido era en función al lugar de origen. Betanzos es una población que está en Galicia. De La Coruña. Así es. Correcto. Y que a su vez, en esa época también estaba sujeto al Reino de León. Porque hay que recordar, como muy bien tú dijiste, que había nacido en León. Entonces sus orígenes los tiene en Galicia, en concreto en Betanzos, y por eso se toma ese nombre, Fray Domingo de Betanzos. Y la palabra fray quiere decir hermano. Hermano, sí. Sí, bueno, después de su conversión y de haber estudiado y todo esto, en 1513, Betanzos canta su primer misa en Sevilla. Sí. En la Catedral de Sevilla, y ese mismo año llega a las Antillas, ya aquí en América. ¿En qué fecha llega a las Antillas, Tinajero? ¿Cuántos dominicos llegaron? ¿Betanzos llegó en el primer grupo o cuándo llegó Betanzos? Sí, los dominicos llegan a América en 1510, unos años antes, encabezados por Fray Pedro de Córdoba y Fray Antón de Montesinos. Y de hecho estos personajes son los grandes defensores de los derechos humanos de los indígenas y van a ser muy amigos de Betanzos. Aquí don Marcelo ha visto, por ejemplo, la pintura de Pedro de Córdoba que tenemos en el convento, ¿no? El gran amigo de Betanzos, ahí está. Y Betanzos llega ya en una misión posterior en 1513, llega con otros dominicos precisamente para reforzar esta misión de dominicos, y ellos se van a extender, por ejemplo, a lugares como Cuba. O sea, hay que recordarles a nuestros amigos que originalmente los dominicos llegan a la isla La Española, que actualmente es Haití y República Dominicana. Y ya con esta misión que llega, en la cual ya viene Betanzos, pues ya hay más oportunidad de irse expandiéndose a diferentes lugares como Cuba, como Jamaica, que en cierta manera van a ser lugares claves para posteriormente llegar a México. Ok. Sabemos que los dominicos llegan a la Ciudad de México el 25 de julio de 1526. Sí. Pero en su camino se presume que el 22 de julio pasaron por este lugar. Sí. Ahí venía Betanzos. Es correcto. Correcto. Sí, porque hay una misión ya propiamente ya hacia México, en la cual venían encabezados por Fray Tomás de Ortiz. Fray Tomás de Ortiz pasa por las Antillas y ahí Betanzos dice, pues me voy y también con ellos, y pasan por el Camino Real México-Veracruz, del que hemos hablado, ¿verdad, Marcelo? Sí, los 500 años de arriería. Así es. Que acabamos de celebrar aquí en Tepetlaustoc. Y entonces dentro de ese camino, pues uno de los puntos era Tepetlaustoc. Okay. Y entonces coincide y llegan exactamente el 22 de julio aquí a Tepe. Y entonces pregunta Betanzos, bueno, ¿y este lugar cómo se llama? Tepetlaustoc, ¿qué quiere decir? En las cuevas de Tepetate. Y los ermitaños, hay que recordar que uno de sus símbolos básicos es la cueva. La cueva. Entonces dijo, de aquí soy. Sí, aparte de eso se comenta que
que había una gran población en este lugar. Así es. Y eso también le llamó la atención para poder convertir indígenas, Marcelo. Sí, es increíble, pero cuando llega Domingo de Betanzos había una población que rebasaba los 30,000 personas. Correcto. Y lo comparamos con la población que tiene ahorita. Sí. Es básicamente el mismo número, ¿verdad? Entonces, es muy interesante saber qué pasó con toda esa población en un periodo tan corto. Sí, adelante vamos a tratar eso. Es un tema álgido. Sí. Y que conste que yo no lo estoy sacando a luz. Siempre me critican porque me dicen que soy El diablo. el diablo, que soy el fiscal del diablo. Pero ya estamos cambiando de roles. Está Ahora bien. te Sí, ahora fui corresponde, yo el que Marcelo. aventó la piedra. Sí, bueno, vamos a tocar ese tema adelante. Ahorita vámonos como con la cronología, o sea, el 25 de julio de 1526 llegan a la Ciudad de México, pero posteriormente Betanzos se regresa a Tepetlaustoc Sí. y llega en 1527, Tinajero. ¿Estoy correcto? Sí, y funda precisamente este eremitorio. Ok. Al año siguiente, ya con más calma, viene y funda el eremitorio que va a juntar estas dos líneas que habíamos hablado, ¿no? La mística dominica y la mística de los padres del desierto, que se llama Esicasmo. Entonces Tepetlaustoc se va a convertir en un lugar clave en el desarrollo de la mística a nivel mundial. Y por eso después va a traducir Fray Juan de la Magdalena el libro de la Santa Escala. Sí, sí, esto, bueno, ya posteriormente tratamos eso. ¿Qué otras cosas se hicieron en este lugar tan pequeño? Así es. Tan pequeño de tamaño, Así pero es. con unas dimensiones de carácter universal. Tengo en los datos que de 1527 a 1528 Betanzos fue inquisidor. Sí. Betanzos se queda a cargo de la orden cuando tiene que regresar Fray Tomás Ortiz. Fray Tomás de Ortiz a Europa. Es correcto. Se mueren varios de los frailes, llegan alrededor de 12, 13 frailes, pero debido pues a las condiciones incluso en el barco, luego el camino, hay que recordar que se hacían alrededor de 20 días o a veces hasta más de México a Veracruz. Entonces pues era muy fácil de que se enfermaran. Entonces la mayoría enferma, incluso algunos mueren, y entonces Fray Tomás de Ortiz se regresa a España para reclutar más frailes y se queda Betanzos con 3 personajes más a evangelizar la Nueva España. Ajá. Y entonces es una labor titánica la que tiene Betanzos en esos primeros años, y como tú dices, bueno, llega a ser inquisidor. Yo invito ahí a nuestros amigos seguidores de La Palomilla que vayan al Archivo General de la Nación, al ramo Inquisición, y ahí van a encontrar ustedes con su puño y letra su firma de Betanzos, lo cual resulta muy, muy emocionante. Sí, claro. Sí, bueno, en los procesos que nos narran de enjuiciamiento, son procesos muy sencillos. Así es. Alguien se robó algo, alguien blasfemó, y pagan con oraciones, y pagan algunos con dinero, pero nos muestran una parte así como muy, muy tranquila de la Santa Inquisición. Sin embargo, hay casos que nos podrían demostrar lo contrario, como es las ruinas que nos quedan en Tequisquitlán, que era donde llevaban a las personajes que iban a juzgar la Santa Inquisición. Todavía quedan ruinas, Tinajero, en Tequisquitlán, las mazmorras, exactamente. Ese es un caso. La otra es de que, bueno, solamente sometían a proceso a los españoles, a los indígenas no. En el sentido de que pues, los indígenas no conocían la religión. Y la otra cuestión negativa es que no los consideraban seres humanos, bueno, hasta después de las bulas. Pero bueno, aquí me salta a mí algo de dudas. El caso de Carlos Ometochtli, también conocido como Carlos Mendoza, cacique de Texcoco. Así es. ¿Ometochtli era indígena, era mestizo o qué era? Es un caso muy interesante. Es un caso que se da precisamente aquí en la región Acolhua. Él era descendiente de Nezahualcóyotl, de Nezahualpilli. Hijo de Nezahualpilli. Es correcto. Y
alrededor de 1539 se da este juicio que precisamente a partir de él ya no se hicieron juicios a indígenas. Antes de él fue el caso que ahora sí que fue un parteaguas, porque dijo incluso el rey de España que se había pues sobrepasado, ¿no? ¿Por qué? Porque los indígenas eran cristianos nuevos, entonces no debían de ser sujetos a la Inquisición. Entonces en ese sentido su caso sirve como un parteaguas para que ya después no fueran procesados los indígenas. Y fue un caso en el cual ya entra una segunda etapa de la Inquisición, en la cual ya van no los frailes propiamente, sino ya los obispos. En este caso, el obispo de Zumárraga, Fray Juan de Zumárraga, es el que lleva a cabo el caso. No sé si quisiera usted ahondar en ese tema. Sí, pues es muy interesante porque la Santa Inquisición, como bien lo dijo Jorge, era únicamente para juzgar a los españoles, pero no hay registros de alguna ejecución de un español. Y aquí sí hay un registro de una ejecución de un indio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él lo único que hace, que reclama es primero que les conserven sus propiedades, sus reinados, ¿verdad? Su principado, porque como hijo de Nezahualpóyotl, él ya tenía su nombramiento en determinadas tierras y todo, cosa que los españoles nunca respetaron y todo. Y hay unos apuntes muy interesantes donde él se revela y dice: ¿qué no son estos que nos sobajan? ¿Que no hablan nuestro idioma? ¿Verdad? Sí, bueno, por ahí hay una obra de teatro, es contemporánea, de Homero Arídquiz, que fue director de Conaculta, me parece, hace unos años. Él tiene una obra de teatro que se llama precisamente Carlos Mendoza, cacique de Texcoco. Y él lo que trata de enseñar en esa obra es la personalidad del mexicano. Porque él ahí comenta que Carlos, cuando le convenía, era hijo de Nezahualpilli y nieto de Nezahualcóyotl, pero cuando no le convenía, era descendiente de Cortés. Y dicen que de ahí nace esa dualidad que tenemos. Cuando nos conviene algo, nos vamos con una parte, y cuando no, nos vamos con otra. Así es. Y esa obra de teatro yo la vi hace unos 10, 15 años y bueno, me esclareció muchas cosas de nuestras personalidades. Y representa también lo que es el mestizaje, ¿no? El mestizaje, exactamente. Del cual van a hablar muchos Sí. autores, por ejemplo Vasconcelos, Sí. Moisés Sáenz, entre ellos, de cómo el mexicano se va formando de esta pues dualidad y contradicción entre lo indígena y lo español, ¿no? Sí. Ahora, el otro punto que tú hablabas en cuestión de la racionalidad, precisamente el libro de Betanzos que escribe Carreño hace 100 años, precisamente cuando se estaba haciendo la conmemoración de los 400 años de la evangelización, surge sobre esa polémica, porque había gente que decía que incluso Betanzos había dicho que los indígenas no eran racionales, ¿no? Sí. Y Carreño, a lo largo de todo el texto, demuestra que al contrario, que Betanzos había sido uno de los grandes defensores de los indígenas, de sus derechos y de la racionalidad del indígena, precisamente con esta bula que es la bula Sublimis Deus del año de 1537, ¿no? En la cual se da esa triangulación entre Fray Julián Garcés, obispo de Tlaxcala, Fray Bernardino de Minaya y Fray Domingo de Betanzos. Entonces, de cierta manera, este libro, a lo largo de sus páginas, va demostrando, a partir de las crónicas provinciales y de una serie de documentos que había en el convento de Santo Domingo de México, que Betanzos sí había estado a favor de los indígenas y que esta idea de la irracionalidad venía por otras líneas. Ok. Otro subtema que tenemos aquí es la fundación de la provincia de Santiago. Hay una palabra que no sé si nos las puedes explicar, Tinajero, Tebaida. Tebaida. Bueno, ahí son dos cosas diferentes. La provincia de Santiago, precisamente como platicamos, los dominicos llegan a la Ciudad de México el día de la fiesta de Santiago. Okay. Y hay que recordar que pues, Santiago es el patrono de España. Entonces, cuando Betanzos hace los trámites de 1531 a 1535 para crear esta provincia, pues se le pone el nombre de
Santiago. Él quería que se llamara de Santa María Magdalena, pero ya por todos esos antecedentes, pues se le queda el nombre de Provincia de Santiago de México, que por cierto, a la fecha subsiste, ¿eh? Tepetlaustó perteneció a ella desde antes incluso de que se creara esta provincia, y hasta 1777 los dominicos de Tepetlaustó fueron de parte de esa provincia. ¿Por qué de Tebaida? ¿Qué es Tebaida? No, bueno, la Tebaida es la otra línea, la línea de los padres del desierto, Okay. de los Santiago ermitaños. Tebaida. Ajá, los ermitaños. Okay. Entonces la Tebaida estaba en el Alto Egipto, entonces donde se desarrollan los ermitaños. Entonces Betanzos, precisamente una de las cosas que logra es sintetizar las ideas que había en la Tebaida, en Egipto, con las ideas dominicas. Y de hecho algún cronista por ahí pone que este sitio era como una Tebaida. ¿Por qué? Por esa cuestión de la soledad, del silencio. Muy bien. Entonces aquí la provincia pues son los lugares que él va a abarcar en evangelizar, que es desde aquí hasta Guatemala. Es correcto. Ok. Bueno, dentro de ese tema yo tengo que algunas cuestiones pues sí, así álgidas, o sea, difíciles. Tengo por ahí datos de que Betanzos era, pues no enemigo, pero no era amigo de Hernán Cortés. Nos acordamos que Hernán Cortés fue encomendero de Tepetlaustó. Entonces, pues bueno, me quiero imaginar que las relaciones con Cortés no eran muy buenas. Sin embargo, era amigo de Pedro de Alvarado. A mí me surgen ahí algunas dudas, porque Pedro de Alvarado es el que hizo la matanza mayor en el matanza en el Templo Mayor, cuando los aztecas iban a hacer una ceremonia religiosa, y él los mató a todos ahí en el centro de la ciudad. También hizo la matanza de Cholula. Y tengo que después fue gobernador de Guatemala y apoyó los proyectos de Betanzos. Betanzos llega a Guatemala en mayo de 1529. Y hay algunos datos que dicen que ahí también hubo una gran matanza, y que fue porque el pueblo no quiso convertirse. ¿Es eso cierto? Sí, hay que recordar que cuando se da la conquista de México se da en el marco de la espada y la cruz. La conquista militar, la espada; la conquista espiritual, la cruz. Y este modelo lo habían adquirido los españoles cuando se enfrentan, por ejemplo, a los moros en la época de la Reconquista. Entonces los españoles venían en esta lógica. Hay que recordar simplemente que en 1492 es cuando se expulsan a los musulmanes de Granada, por ejemplo. Entonces los españoles venían inmersos en esta lógica, en este modelo de espada y cruz. Entonces incluso otro dominico, Fray Bartolomé de las Casas, de repente dice: momento, hay que recordar que el cristianismo originalmente se dio de una manera pacífica. La evangelización se da de una manera pacífica. Entonces había ahí esos dos modelos. El modelo que se iba, que era un modelo en cierta manera idealista, que encabeza Fray Bartolomé, de ser una evangelización pacífica, aunque mataron a muchos frailes, incluso por ejemplo en Guatemala, sí, ahí precisamente en Tezulutlán. O seguir ese modelo de espada y cruz que venía de la época de la Reconquista, y en la cual en cierta manera Betanzos como que se desenvolvía mejor, ¿no? Y como dices tú, él llegó a ser más amigo de Pedro de Alvarado que de Cortés. Incluso el mismo Pedro de Alvarado es el que los invita a Zumárraga y a Betanzos a ir a Filipinas. Filipinas, sí. Ok. Tinajero, ¿nos podrías comentar, Marcelo, algo sobre cuál fue el proyecto evangelizador de Betanzos y qué relación tiene con San Álvaro de Córdoba? Sí, bueno, lo que pasa es que San Álvaro es un personaje de la Reforma Dominica en España, y él fue el introductor del Via Crucis allá en España. Y si nosotros nos damos cuenta, Betanzos retoma esta idea del Via Crucis en las pinturas murales. Muchas de las imágenes están relacionadas con el Via Crucis. Y ahí precisamente volvemos a ver la personalidad de Hernán Cortés, que está plasmada precisamente ahí en ese Via Crucis tan emblemático que tenemos aquí en Tepetlaustó, donde Hernán Cortés es quien está clavando los pies a Jesucristo. Ajá.
cosa que por ser encomendero, por la manera en que fueron tratados los indios aquí, los tlacuilos lo identifican y lo plasman de una forma. Realmente es una obra preciosa la que tenemos ahí, que encierra toda una filosofía, ¿verdad?, del sincretismo, que los mismos tlacuilos se identifican con Jesucristo. Y realmente vamos viendo en los pasajes que va desapareciendo el español, el soldado romano, y va apareciendo el español, y el español es realmente el verdugo de la muerte de Jesucristo. Bueno, ya vamos entrando en historia regional. Marcelo Tinajero, vamos a hablar de la casa de Santa María Magdalena de Tepetlaustoc. Ahí vamos a comentar sobre por qué María Magdalena fue la patrona de Tepetlaustoc, cuáles fueron las razones, qué dominicos estaban en la fundación del eremitorio, del convento, de la iglesia con Betanzos. Tengo entendido que había frailes muy importantes, que hubo colaboradores de Betanzos muy importantes, tanto en la cuestión de investigación como en la cuestión de trabajos. Sí, ahí pues bueno, me saltan dos nombres, Fray Juan de la Magdalena y Fray Domingo de la Anunciación. Claro, supongo que hay muchos más. Vamos a hablar de las obras que se llevaron a cabo en este lugar, de los milagros, de la historia oral. Los milagros, ¿cuáles fueron los milagros? Según las leyendas que cuentan los originarios de este pueblo, milagros de Betanzos. Cómo Betanzos y Gonzalo de Salazar, el encomendero sanguinario, fundaron este pueblo. Entonces vamos entrando en materia. A ver qué me comenta, ¿por qué fue elegida patrona de Tepetlaustoc Santa María Magdalena? ¿Cuáles fueron las razones? Bueno, María Magdalena es patrona de los dominicos, ¿verdad? Pero realmente no hemos aquilatado el valor de una persona, María Magdalena, que también es patrona de los templarios. Entonces la historia que tiene María Magdalena como líder de movimientos sociales es muy grande. Aquí María Magdalena, el que sea patrona de Tepetlaustoc, lo tuvo que demostrar, y lo tuvo que demostrar con dos grandes milagros que tenemos aquí, ¿no? Uno de ellos que me gustaría que nos platicara, aquel milagro que le hizo a Domingo de Betanzos. Ese yo creo que nos lo puede explicar mejor aquí Jorge, porque hay una anécdota al respecto, ¿no? Se los voy a comentar con la anécdota para que sea más, más ameno. En el 2022 o 2021, ya estando electo el presidente actual, invitó a algunas autoridades de cultura y de turismo de Toluca al pueblo. El eremitorio, la administración anterior, la administración municipal, lo tenía en obra, lo estaban remodelando. Entonces, sin embargo, la directora muy amablemente nos abrió el eremitorio y venimos con las autoridades. Para esto, bueno, pues preparamos la guía, la preparamos a conciencia. Y hablamos de Betanzos y hablamos de lugar, de este lugar, así descrito por partes, todo. Y en general hablamos del pueblo, ¿no? Entonces, empezamos a hablar de Betanzos, de dónde nace, el cambio de nombre, de cómo llega a las Antillas, cómo estuvo en la Española, fue un buen predicador en la Española, cómo llega a la Nueva España, cómo regresa aquí, cómo él no acepta que le hayan ofrecido el cargo de arzobispo y luego de obispo de Guatemala, y él no lo acepta por humildad. Entonces platicamos toda la vida, así minuciosamente, de Betanzos, incluso cosas un poco negativas como las que ya comentamos de su amistad con Pedro de Alvarado, y algunas otras cosas cuando fundan este pueblo
que también es tema, con Gonzalo de Salazar. Entonces, esas cosas enriquecen mucho, sorprenden a la gente. Entonces, cuando terminamos la guía, una de las autoridades de cultura que estaba en ese momento, de cultura no, de turismo, de turismo, la directora de sí, turismo. que estaban en ese momento, Especialista le en cultura de pregunta a un compañero, a Lalo Morales, le pregunta, oiga, ¿y de dónde sacaron todo eso? Porque nosotros no lo sabemos, ya llevaban 3 años encargados de este lugar, y bueno, no lo sabían. Y entonces Lalo, así como de una manera despectiva, dijo, es que llevamos años estudiando. Y entonces yo le dije a Lalo, bueno, Lalo, ¿y no le has comentado a la directora de cuando yo hice el viaje a Europa con mi amigo Domingo? Y la directora dijo, ¿cuál Domingo? Domingo de Betanzos, mi amigo. Cuando veníamos en el buque en alta mar y nos agarra una fuerte tormenta y se nos viene un bloque de hielo, se nos viene para destrozar nuestra nave, y entonces yo le aconsejo a Domingo, oye, Domingo, ¿por qué no le pides un milagro a la santa de tu devoción, a Santa María Magdalena, y le dedicas la parroquia que estás haciendo en nuestro pueblo, en Tepetlaustoc? Y la directora dice, ¿a poco usted iba? Y le dije, precisamente. Y dice, bueno, pues sí tengo muchos años, pero no tantos. Y entonces esa es una de las razones, o sea, el hecho de que le concediera ese milagro. Esa creo que es una, y la otra creo que es no creo, sino que la fuente. El hecho de que Santa María Magdalena, con intersección de Betanzos, hiciera brotar el agua de la roca. En una sequía que hubo aquí. Y bueno, esos son como ya los milagros, ¿no? Pero creo que las dos razones es esa, y la otra es de que por aquí pasaron el 22 de julio. Y entonces a los templos que construían les ponían el nombre del día en que pasaron. Por ejemplo, Texcoco. Así que llegaron el 13 de junio. Exactamente, y Día de pusieron a San San Antonio. Antonio. Sí, y O el 25 de julio. el 25 de julio que llegaron a la ciudad. Y que le ponen la provincia de Santiago. La provincia de Santiago en Esa era la México. costumbre. Correcto. Sí. Bueno, esas podrían ser las razones. Ahora, en cuanto a los dominicos que estuvieron colaborando con Betanzos, hubo gente muy, muy importante. ¿Nos podrían mencionar algunos de Sí, los dominicos? Además de los que comentabas, también no hay Sí. que olvidar a Fray Vicente de las Casas. Ok. Fray Vicente de las Casas va a ser el primer cronista de la orden aquí en la Nueva España, y precisamente él aprovechó de que vivía aquí en Tepe para apuntar la biografía de Betanzos. Ya después esa biografía la van a retomar otros autores como Fray Andrés de Moguer, y en especial Fray Agustín Dávila Padilla, que es como que el gran cronista. De hecho, Fray Agustín Dávila Padilla viene a Tepetlaustoc a fines del siglo XVI, precisamente a conocer este lugar donde estamos actualmente nosotros. Y también Fray Vicente de las Casas, por eso tenemos un barrio que se llama San Vicente, ¿no? Porque pues, le pone el nombre de su patrono, San Vicente Ferrer, Fray Vicente de las Casas. Luego también estuvo, como tú decías, Fray Domingo de la Anunciación, que fue un gran nahuatlato, y que su obra fue muy importante. Era el catecismo básico que se usaba en la Nueva España, porque era bilingüe, venía en náhuatl y venía en castellano español. Y otro personaje que hace ratito mencionábamos, Fray Juan de la Magdalena, que es el traductor del primer libro en América. Entonces, Tepetlaustoc en el siglo XVI fue un centro de espiritualidad, de intelectualidad muy importante. Entonces aquí es donde se da esa paradoja, ¿no? O sea, por un lado se está dando esta cuestión tan compleja de esta muerte de tanto indígena por las enfermedades, por la conquista, por los malos tratos de los encomenderos, pero por otro lado espiritualmente Tepetlaustoc está figurando de tal manera que incluso hay un cronista de apellido Burgoa que dice, bueno, así, hace una analogía, así como están las 7 iglesias del Apocalipsis, originalmente hubo 7 iglesias dominicas en la Nueva España, y una de ellas fue precisamente Tepetlaustoc. Sí. Bueno, entonces ahí ya estás abarcando las obras, Tinajero. Ya estás hablando de la traducción de
de la Santa Escala, Marcelo, de San El Juan libro Clímaco. de Clímaco. Sí, y aparte de esa traducción, me parece que hubo una traducción de un libro de cómo rezar el rosario. Ahí es un libro que hace Betanzos. Ok. Ese es un pequeño folletito, todavía se hizo incluso en la imprenta de un naipero, y ese es anterior a la Santa Escala. Es un pequeño folletito que se hace con una imprenta de naipero. La gente ha visto los manuales que existen sobre cómo rezar el rosario. Él hace uno aquí y que lo encuentra Francisco de Vindel allá en España, encuentra ahora sí, un ejemplar de ese primer devocionario, por decirlo así, relacionado con el rosario, porque los dominicos fueron siempre los promotores del rosario. Entonces también podríamos pensar que ellos fueron los promotores de la imprenta aquí en la Nueva España. ¿Algo tiene que ver la Plaza de Santo Domingo con esto? Sí. Sabemos que el primer editor que hubo en la Nueva España fue Juan Pablos, y que fue el que editó precisamente la traducción de Juan Clímaco. A mí me llena de curiosidad, siempre relaciono cosas, a veces son totalmente ajenas, ¿no? Pero ya ven que en el portal de la Plaza de Santo Domingo todavía le hacen los títulos a la gente, ¿no? Y en la época colonial le hacían las cartas de todo tipo, cartas comerciales, cartas de amores, de romances. Y entonces esa tiene relación con los dominicos, con la traducción, con todo, la imprenta. Fíjate que has dado una idea muy clara y todo está relacionado. Okay. Brevemente, bueno, la casa de la primera imprenta está a un costado del Palacio Nacional. Ajá. Incluso está abierto al público, actualmente es de la UAM. Incluso ahí está la placa de la imprenta. Luego, la Plaza de Santo Domingo pues era clave porque ahí estaba el convento de Santo Domingo, que era el convento eje de toda la provincia. Luego, ahí a un costado estaba la Inquisición y enfrente estaba la casa de Gonzalo de Salazar. Sí. O sea, en la calle de Venezuela, que existe la casa. Y precisamente ahí estaba también la aduana, porque era el cruce de todos los caminos, entre ellos el camino real. Comercial. O sea que todo parece que tiene un orden, parece que estamos nosotros encontrando como que el rompecabezas, ¿no? Ok. Bueno, esa es la parte intelectual de las obras que se hicieron en este lugar, en este pueblo y específicamente en este lugar. Ya pues las obras, digamos, físicas, pues tenemos la construcción de este eremitorio, del convento, que fue lo que siguió después, y de la iglesia de Santa María Magdalena. Sí. Eso conjuntamente con que desde aquí se planeaban la construcción de los conventos de esas 7 iglesias. Así es. Que creo que una se llama Chimalhuacán, Huastepec, Coyoacán, Oaxaca hay 2. La de Oaxaca. En Chiapas algunas. Ajá. Y hasta Guatemala, hasta ¿cierto? Guatemala. Ok. Así es. ¿Por qué se relaciona eso y se le llama la ruta de la grana cochinilla? ¿Qué tiene que ver con los dominicos? Lo que pasa, bueno, originalmente los indígenas usaban un rojo, que todavía lo podemos ver aquí, un rojo muy intenso. Y ese rojo fue de gran importancia tanto a nivel textil como a nivel de los códices. Cuando llegan los dominicos se dan cuenta de que los indígenas producen la grana cochinilla y ellos siguen con esa producción. Okay. Y entonces precisamente esos lugares que van fundando los dominicos, en concreto Betanzos, pues están vinculados de una u otra forma con la grana cochinilla, y después también en Guatemala con el añil. El añil daba un color azul. Y estas dos pinturas fueron famosas incluso en Europa, eran muy preciadas. Incluso después de la plata, lo que más apreciaban era tanto la grana cochinilla como el añil. Ok, muy bien. Bueno, Tinajero, ¿nos puedes comentar en qué año se reubica el pueblo? ¿Cuándo se empieza a trazar este pueblo? Sí. Y tengo entendido que el trazo del pueblo, la construcción del pueblo como tal, como está ahorita, se hizo en ese tiempo, y que lo inició mi amigo Gonzalo de Salazar, el encomendero sanguinario. Y aún se dice que sigue aquí, y ese encomendero sanguinario en las noches arrastra sus cadenas. Es alguna de las leyendas. Sí, y bueno, pero conjuntamente con Gonzalo de Salazar tuvo mucho que ver Betanzos en el plan de convencer a los indígenas
para traerlos de los cerros, de los barrios originales, al valle. Sí. Betanzos y Fray Juan de la Magdalena. Y Fray Juan, que fue básicamente el constructor. El arquitecto. Llego a pensar que él era el que hacía las obras. El arquitecto. Porque, bueno, fechas claves. 1527 se funda el eremitorio. 1535, que es la fecha que está fuera en la reja, con autorización papal y del maestro de la orden, se eleva este lugar en que estamos a casa de recolección. Es decir, un lugar que se podía llevar la vida con mayor austeridad. Y era un eremitorio porque aquí era la parte fuera casi de extramuros del Tepetlausto antiguo, del Tepetlausto original. El Tepetlausto original estaba hacia el Tepetlausto, hasta Chimalpa, lo que hoy viene siendo La Era, Cuautepoztla, toda esa parte era hacia los cerros. Y los españoles, lo que ellos dicen, no, nosotros vamos a bajar a los cerros, vamos a bajar a los indígenas de los cerros y los vamos a poner en este pequeño valle. Y entonces lo que era el extremo, lo que era la colita, pues resulta que ahora va a quedar en el centro. Entonces, pero es muy importante acotar, porque muchas veces incluso la población local de repente se olvida que la población original de Tepetlaustoc estaba hacia los cerros. Sí, hay comentarios, a veces así como que la gente se desconcierta cuando le dices que este es un eremitorio y que era un lugar para estar solo, aislado. Y dicen, ¿cómo si está en el centro del pueblo? Pero en ese tiempo no había nada. Esto estaba solo. Lejano. Solo. Del centro. Las primeras construcciones fue la parte de la iglesia, ¿no? Todo el conjunto parroquial. Así es. Todo este conjunto. Ajá, este es que se crea primero y después, en los años de 1540, precisamente por ahí, cuando es vicario de Tepetlaustoc, Fray Juan de la Magdalena, es cuando se lleva toda esta parte arquitectónica de lo que es el convento, el claustro y lo que hoy llamamos la parroquia. ¿Sí? La parroquia adquiere ese grado en 1643, ya como parroquia, y se hace una reconstrucción en 1733. Pero originalmente empieza en 1540 y precisamente con Fray Juan de la Magdalena, que es como que el gran arquitecto, no solamente es el gran traductor, sino también es el gran arquitecto al que le toca que llevar cómo se va a ir estructurando un convento más amplio, y se hace todo un sistema, precisamente tomando como eje el eremitorio y el convento, y a partir de ahí también se va haciendo este trazo en damero. El trazo en el plano de damero. Sí, que mucha gente viene aquí a Tepetlaustoc y pregunta ¿dónde vive Tinajero? Y les das las indicaciones y llegan muy fácilmente. Ajá. Y se sorprenden. Lo que no entienden es cómo se trazó con esos ejes intersecados el pueblo a partir de un lugar. Que fue el conjunto parroquial, ¿cierto? Bueno, entonces, sin embargo, bueno, hay cosas tristes. Todo el periodo en que fue encomendero Gonzalo de Salazar, Betanzos estuvo aquí. Y bueno, pues el pueblo quedó muy bonito. Hay narraciones que dicen calles anchas, empedradas con bola, jardines sombreados, bellos portalones, portones. Todo bello, un convento de ensueño, pero costó la vida de 30,000 indios. Así es. Eso fue lo que costó. Una lucha de Tepetlaustoc que ha tenido por subsistir, ¿no? Yo me queda por ahí como un resentimiento. Un resentimiento, y actualmente todavía a Tepetlaustoc se le critica por ser muy tranquilo, por ser muy dejado, pero creo que por ahí podría venir el origen de ese carácter, siempre dejado, siempre maltratado. Y bueno, igual, pues Betanzos defendía a los indios con los códices, iba a Europa, conseguía las bulas, pero ¿y los que mataban aquí? Sí, y bueno, yo creo que ahorita la gente puede entender un poco más este proceso histórico por lo que acabamos de vivir nosotros de la epidemia, ¿no? Nosotros, nuestra generación, nunca nos había tocado vivir una epidemia, ¿no? E imagínense, en la Nueva España, estas epidemias fueron constantes. Por ejemplo, la epidemia de viruela. Y en esa época no existía esta idea de vacuna ni nada así. Entonces, se arrasaban a los pueblos en primera instancia por esta cuestión de las enfermedades.
Y en segundo lugar, como vemos, por ejemplo, en el Códice de Quinsburg, ¿no? Los encomenderos, ¿no? La encomienda fue una de las encomiendas donde más fuertes se llevaron las situaciones. Sí, cuando empieza Gonzalo de Salazar con la encomienda, había ¿cuántos indígenas, Marcelo? 36,000. 36,000. Y cuando termina la encomienda, según los códices. ¿cuántos quedan? 6,000. 6,000, son 30,000 indios. Y nada más como un dato curioso, apenas hace unos años recuperamos los 30,000 habitantes aquí en Tepe. Sí, apenas. En el censo Nos costó casi 500 años, ¿no? volver a recuperar esa población que teníamos. Entonces, más o menos para darnos cuenta de la magnitud de la situación. Sí. Sin embargo, no había sido la primera. Algún día vamos a platicar con más a fondo, por ejemplo, de la guerra chichimeca en la época prehispánica, ¿no? O posteriormente, por ejemplo, todo lo que se da en la revolución, que tú eres especialista en ese tema. Entonces, Tepetlauxtla ha estado constantemente en ese proceso de casi desaparición, pero como el ave fénix, empieza otra vez a resurgir, y en el siglo XVII Tepetlauxtla va a ser otra vez una potencia económica y espiritual. Sí, bueno, pues comentaba que Betanzos viajaba a Europa para conseguir las bulas. Tinajero, ¿nos podrías comentar cuántos viajes hizo? ¿Cuántas bulas consiguió? Bueno, él primero hace el viaje de 1531 a 1535, que yo creo que es el viaje más importante, porque logra la fundación de la provincia de Santiago de México, por lo cual también hay una bula, porque cuando se crea la provincia se da una bula a conocer. También hay otra bula que es poco conocida, pero logra una bula a favor de que aquí en la provincia de Santiago de México la fiesta de Santa María Magdalena se haga con todos los honores, con toda una solemnidad, y ahí es un tema también interesante que queremos ahondar, que es de todo esto referente a Santa María Magdalena, que él era, diríamos ahora, super fan, ¿no? Sí. Por esta idea tanto eremítica como por la cuestión dominica, ¿no? Entonces, esa es otra de las bulas, y la bula más famosa pues es la Sublimis Deus, que es a favor de la racionalidad de los indígenas, ¿no? Que es la que simplemente, por ejemplo, Carreño dice, por esa simple bula él debería de ser recordado. Sí. ¿Y los viajes? ¿Cuántos viajes hizo? Ese y el que ya cuando se muere. Entonces en el primer viaje es cuando yo venía con él. Es correcto, correcto. Sí, y en el segundo ya es cuando él pues no se le hace lo de Filipinas. Sí. Entra, ya dice, bueno, ya aquí ya nosotros ya aportamos lo que teníamos que dar. Sí, comentamos que en el segundo viaje, antes de irse, él deja una carta que la escribió en este lugar. Ajá. Ahí escribió la carta a Tepetlauxtla. Y entre otras cosas dice que va muy enfermo. Recordemos que ellos, no sé si por su devoción, por su formación o por orden, no podían subirse ni siquiera a un animal de carga. Ajá. Iban caminando de aquí a Veracruz. Así es. Se subían al barco, desembarcaban generalmente en España y caminaban desde España hasta el Vaticano, ¿cierto? Era y en uno de los viajes, él incluso visita en Francia la cueva donde vivió María Magdalena. Ajá. Por la gran devoción que le tenía. Ese fue en el primer viaje. En el primer viaje. Así es. Okay. Llega y va a la cueva de Santa María de Magdala, ¿no? Santa María Magdalena. Sí, bueno, en el segundo viaje, él muere en el 14 de septiembre de 1549. 44, perdón, en Valladolid. Sí. Víctima de causón, una enfermedad. Causón. Una epidemia. Que les daba una fiebre muy fuerte. Muy fuerte. Y muere allá. Su idea es llegar a Tierra Santa, pero pues ahí llega nada más a Valladolid, que por cierto era un centro cultural muy importante. Sí. Valladolid había sido capital incluso de España. Sí, bueno, me parece que el 14 de septiembre se tiene preparado por ahí algún evento, Tinajero. Hay varias cosas que queremos hacer para el 14 de septiembre, presentar el libro Vientos de Nostalgia, poner ya la placa de sitio de interés histórico nacional de Tepetlauxtla. Hay una sorpresa también para, en cierta manera, pues recordar nuestra raíz indígena, una escultura de Cocopin, el gran señor Acolhua, y una exposición fotográfica de lo que hicimos de trabajo de campo en estos meses, en la cual, bueno, vamos a mostrar las haciendas y muchas construcciones relacionadas con la revolución y la guerra cristera. Entonces va a haber varios eventos
el 14 de septiembre, y obviamente también pues se va a festejar el 20 aniversario del museo, o sea, ya aquí como museo. Sí, que bueno, el plan que tenemos es hacer un podcast dedicado enteramente al eremitorio. Sí. O sea, todos los lugares que contiene, describirlos, los murales, la cuestión arquitectónica, todo lo del eremitorio, previo a ese evento. Sí. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Al inicio dijimos que vida y obra de Betanzos y su devoción por María Magdalena. ¿Quién fue María Magdalena? ¿Por qué Betanzos le tenía esa gran devoción? A ver, Marcelo, tú que eres especialista. Ya nos comentó algo de María Magdalena. Sí, María los Magdalena, templarios y... María de Magdala, cerca del lago Tiberíades o Mar Muerto. Una persona de alcurnia, de riqueza, que se le acerca a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y él le extrae los 7 demonios, que bien pueden ser los 7 pecados capitales. Esa mujer que queda impactada, decide deshacer de todos sus bienes y ser la proveedora de 3 años de evangelización, ¿verdad? Ella fue la que financió. Hay una escena muy conocida que le lava los pies a Ramoni, como le decía ella, mi maestro, en arameo, y se los lava con un perfume de alabastro. Y el mismo Judas Iscariote le dice: Señor, ¿cómo tirar el dinero? ¿Por qué no dárselo a los pobres? Y Jesús le dice: ¿no merece el Hijo de Dios esto? Esa mujer que de la riqueza pasó a la total humildad y sencillez, y que posteriormente lo acompaña en todo su camino, y es a la primera persona que se le aparece. También es algo muy emblemático de esa increíble mujer, que realmente no le damos el valor que tiene, ¿no? Incluso lo ve y lo quiere abrazar: no me toques, aún no he subido con mi Padre, pero ve y diles que estoy aquí. Y no le creen porque la palabra de la mujer no tenía valor en ese entonces. Ok. Con respecto a la devoción, ¿por qué tanta devoción de Betanzos hacia María Magdalena? Que bueno, en alguno de tus textos, Tinajero, mencionas las 2 meditaciones básicas de Betanzos: Se identifica la pasión y muerte de Cristo y la fidelidad de María Magdalena. Que eso también está resaltado en las pinturas murales. Sí, bueno, ahondando un poquito lo que dice Marcelo, María de Magdala es la apóstola de los apóstoles. Entonces ella se convierte en un símbolo de la predicación, por eso es que también los dominicos la adoptan como su patrona. Y de hecho los dominicos están a cargo de la cueva y el santuario de María Magdalena en Francia desde 1295. Y por otro lado, María Magdalena también se convierte en la patrona de ermitaños. Entonces, por eso cuando Betanzos conoce la vida de María de Magdala, pues queda enamorado, porque son, como dices tú, sus 2 meditaciones básicas, ¿no? Pensar en Cristo, pensar en este ambiente de soledad y silencio, en esa filosofía de la cruz, en la resurrección de Cristo y la fidelidad que tiene María de Magdala. Entonces, María de Magdala, nosotros no lo hemos sabido comprender aquí en Tepetlozón, pero Betanzos nos deja una herencia maravillosa, un tesoro maravilloso, porque es un personaje de primerísimo nivel, cercano, muy, muy cercano a Cristo, incluso tan cercano que se convierte, así como está la línea de Pedro y Pablo, se convierte la línea de Santa María Magdalena. Por eso no es casual de que en Francia, en algunos momentos en Aviñón, haya estado, por ejemplo, los papas, ¿no? ¿Por qué? Porque por competir Roma con Francia. O sea, tan esa es la fuerza que tiene, y eso lo entiende Betanzos, y por eso nos deja María de Magdala. Y nosotros tenemos ahí, por ejemplo, su iconografía que tenemos aquí en la parroquia. Sí, eso es lo que... Es la visión francesa. Le invito a nuestros amigos seguidores de La Palomilla
que vean en primera instancia el retablo en el cual se habla de la vida de Santa María Magdalena, un retablo maravilloso del siglo XVIII, en el cual están los pasos fundamentales, los pasajes fundamentales de Santa María Magdalena. Y en segundo lugar, analicen también la imagen de nuestra patrona, que está ahí en el altar principal, y si se dan cuenta es la imagen, la línea francesa. ¿Por qué? Porque está de ermitaña, está con su penitencia, lleva su cráneo o calavera, porque el cráneo es el símbolo de los ermitaños, su pelo largo, y lleva en cierta manera también el rostro con sus ojos con lágrimas, ¿no? con esa tristeza, con ese dolor, precisamente invitando a la gente a la conversión. Y bueno, ¿qué era lo que querían los frailes? Pues que se convirtieran los indígenas, ¿no? Y qué mejor ejemplo de conversión que Santa María Magdalena, ¿no? Esa conversión, esa entrega. Entonces ahí vemos esa iconografía que es importante y que ya ves que siempre la gente llega y lo primero que pregunta, y bueno, ¿y por qué lleva el cráneo? ¿Por qué? Porque era el símbolo de los ermitaños. ¿Por qué? Porque los ermitaños constantemente estaban pensando en la muerte. ¿Por qué? Porque ellos veían que la vida era una peregrinación hacia el lugar ya fijo, que era vivir con Dios en la eternidad. Esa era la meta, llegar. Ok. Bueno, ¿nos podrías comentar brevemente, Marcelo Tinajero, cuándo se construye la iglesia? ¿Cuándo se reconstruye? ¿Cuál es su arquitectura, su ubicación con respecto a las reglas seculares, sí, las reglas de la iglesia? Uh-huh. Y ahí mismo, bueno, pues ya hablaste del retablo de María Magdalena. Así nada más como un inventario, ¿cuántos retablos, cuántos altares, cuántas pinturas en el interior de la iglesia? Sí, bueno, la parroquia tiene 7 retablos dorados, lo cual es muy interesante. Pachuca, que era la cuna de la plata en México, tiene 1, ¿sí? Y nosotros tenemos 7 retablos dorados. Entonces eso te da cuenta de la importancia que tuvo Tepetlauzo en su economía. Tenemos también un atrio gigantesco que todavía se puede disfrutar, su cruz atrial, que era a partir de donde se marcaba propiamente el centro de la población. Tenemos el convento, que tiene 2 plantas, 2 pisos, y sus pinturas murales, que son del siglo XVI, al igual que las del eremitorio, en un estilo blanco y negro, recordando los colores propios de la orden, que eran el blanco y el negro para recordar la humildad, el recuerdo a la muerte, y el blanco para la cuestión de la pureza. Y esta arquitectura es interesante, que la gente cuando llega a la parroquia va a tener que subir 41 escalones, que eran de una pirámide dedicada a la diosa Xochiquétzatl. Era una pirámide que estaba vinculada con esta deidad, lo cual también en cierta manera facilita que Santa María Magdalena sea la patrona, porque bueno, se sustituye de una deidad femenina a una santa, y que está relacionada también pues, precisamente con la cuestión del arte. Era la patrona de los tlacuilos, la Xochiquétzatl, y está representada en el Códice Quinsburg. Y entonces pues es una iglesia que tiene en su interior pues barroco, principalmente en sus retablos, y su portada es neoclásica, por eso no va a haber plateresco, como tú alguna vez comentaste, no va a haber arte del siglo XVI en la parte externa, porque eso ya es posterior a porque es reconstrucción. Es una reconstrucción. Correcto. Entonces la construcción original sí consideraba el barroco. Incluso artes más antiguos, como podría ser el tequitqui, el plateresco. Ajá. Okay. Y en la parte interna tenemos todavía el barroco. Sí, el barroco. Muestra de ella es, por ejemplo, esta pintura maravillosa de Juan Correa sobre las ánimas del purgatorio, ¿no? Así es. Pues sí, tenemos que considerar que de un teocalli, la construcción, la arquitectura que tiene todo esto, es considerado un patrimonio cultural, tiene la nominación de Patrimonio Cultural de la Nación. Bueno, andamos ya casi sobre el tiempo, entonces vamos a ser breves, vamos a ser concisos. Me gustaría que diéramos algunas conclusiones. Hablamos mucho pues de algunos temas, de esos temas pues habrá gente que querrá abundar en conocimiento.
¿Nos pueden hablar de algunas fuentes sobre el estudio de Fray Domingo de Betanzos y de Santa María Magdalena? Yo encontré por ahí que, bueno, el biógrafo de Betanzos es Alberto Carreño. ¿Estoy en lo cierto? Es uno de los más Uno de los más famosos. Sí, de hecho, aquí está el libro. Ok. Para quien quiera leer más, está el libro de Alberto María Carreño, Fray Domingo de Betanzos, fundador en la Nueva España de la Venerable Orden Dominica. Ok, y de Santa María Magdalena encontré en la bibliografía que hay una escritora, Lucía García Noriega y Nieto, en una obra que se llama El Greco, la Magdalena Penitente y Santo Domingo de Guzmán, en oración. Y otra que se llama José de Rivera, San Andrés y la Magdalena Penitente o en lágrimas. Estos dos personajes pues son pintores, El Greco y José de Rivera. Me supongo que son pinturas. Sí, y son descripciones. El Greco, él fue uno de los especialistas en lo que se llama el tenebrismo, esas pinturas muy oscuras, manejo de negro y de azul oscuro, y pinta a Santo Domingo de Guzmán, y en una pintura y en otra a Santa María Magdalena, precisamente teniendo como fondo cuevas. Cuevas, ok. Bueno, respecto a lo que comentábamos de que Santa María Magdalena sea la patrona de este pueblo, siempre se me ha hecho algo muy difícil. Una mujer patrona en un pueblo donde subsiste todavía el machismo. Y aparte de eso, la historia negra que le fundó la propia iglesia, que era una prostituta. Eso a María Magdalena la ha desacreditado muchísimo en este pueblo. Sí. ¿Qué es lo que se podría hacer? Necesito brevedad. Lo que se podría hacer para resarcir esa imagen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero, conocer realmente quién es María Magdalena. Realmente invitar a la gente, y en especial a las mujeres, que se deben de sentir orgullosas de una persona tan emblemática para Jesús el Nazareno, ¿verdad? De haber considerado a una mujer como un apóstol más, ¿verdad? Y a los hombres que no minimicen a esta excelente mujer, si es patrona de los templarios, patrona de los dominicos, que tiene una obra arquitectónica tan grande, patrimonio cultural de la nación, se deben de sentir muy orgullosos. Ok. Sí, María de Magdala debe convertirse ahora en un símbolo de la feminidad y del feminismo. Así es. ¿Por qué? Porque ella representa a todas las mujeres en su lado, ahora sí, positivo, constructivo, y quedarnos con la apóstola de los apóstoles. Ok. Bueno, únicamente comentarles que en los próximos temas de podcast vamos a hablar sobre el eremitorio, ya lo comentamos, para el festejo del 20 aniversario. ¿Qué otros temas teníamos por ahí? Vamos a hablar también sobre la época prehispánica, que nos va a llevar, yo creo que varios podcasts, y que hay mucho interés, y también va a haber invitados, sorpresas para esos podcasts que nos van a acompañar aquí con la palomilla. Okay. Así que pues espérenlos. Muy bien. Bueno, nos vamos a despedir, pero quiero darle crédito a quien se lo merece. En este caso, quien nos graba es Carlos Daniel Vera Arellano, que es el director de comunicación social del municipio. Darle las gracias a la doctora Noemí Contreras González, que, bueno, ella fue la que nos sugirió hacer estos podcasts. Ella fue la directora de educación hasta hace unos días. Ahora se ha separado por compromisos profesionales, pero ella fue quien inició, nos dio la iniciativa para hacer esto. Y finalmente, licenciado Ismael, por todas las facilidades que nos ha dado, realmente en esta administración creo que hemos encontrado en la cuestión cultural e histórica, pues una persona que nos ha apoyado, que nos ha dejado trabajar, que nos ha dejado pues aportar, no solo aportar, sino disfrutar nosotros de esto que hacemos, ¿ya? Bueno, pues después de los agradecimientos a las autoridades, también queremos agradecerle a todos ustedes, amigos que nos siguen, a todo el público. Les solicitamos que nos hagan los comentarios que gusten,
aceptamos todas las críticas que haya. Supongo que habrá gente que no está de acuerdo con lo que decimos. Es importante que nos los digan. Anteriormente ya hicimos un podcast y por ahí dimos seguimiento de los comentarios. Yo me quedé decepcionado, todos son muy bonitos. Bueno. No nos vamos a poder superar. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tepetlauxtoc, pueblo con perspectiva de crecimiento.